Bueno, Estefanía Clotti, ella es dibujante, historietista, animadora experimental y realizadora audiovisual de Argentina, en particular de la ciudad de Rosario. Estudió en la EPA, Escuela para Animadores de Rosario, y en la EPCTV, Escuela Provincial de Cine y TV de Rosario. Ella describe el estilo de su trabajo como libre, infantil y desprejuiciado, y plantea que surgió a partir de la necesidad de reconocerse, poniendo en juego su propia voz y su mundo interior por medio de colores y pintura, con los sucesos externos que llaman su atención, sujetos al uso del lápiz y la importancia de la línea. En el año 2012 coordinó el libro Rosario para colorear, ganador del concurso Rosario Cultura, organizado por la Municipalidad de Rosario, en la categoría de proyectos socioculturales, en el cual 17 artistas, incluida ella, dibujaron los diferentes barrios de la ciudad. Y en su filmografía como directora de cortometrajes animados, que son también los que vamos a visionar ahora en un ratito más, están los siguientes títulos: El dominio de las piedras, Cómo hacer una casa, Acordate de darme un beso al despertar, Lengua madre y Los trenes se detienen aquí. Ella también es profesora de la materia de animación experimental en la Escuela para Animadores de Rosario e imparte diversos talleres a lo largo de Latinoamérica, como el que estamos teniendo esta semana en Valdivia. Así que bueno, la presentación, y si quieres comentar algo de los cortometrajes del taller, algo para introducir el visionado, porque luego la conversación la tendremos después de las pelis. Está bien. Bueno, agradecerles a todos la presencia, aunque sé que capaz que están obligados. Pero nada, los cortos que vamos a ver tienen procesos creativos muy diferentes entre sí. Algunos son un poco por encargo, otros me dieron la estructura y yo tuve que crear las imágenes. Así que bueno, después conversamos puntualmente sobre cada uno después de que los vean, pero sí, contarles un poco eso. Pero lo que sí los une a todos es que ninguno está hecho con un guión previo, un guión literario previo. Está todo resuelto bastante en montaje. Así que, nada, esa es genial lo que podemos contar antes de verlos. Súper. Entonces, ahora vamos a ver un programa de 35 minutos de cortometrajes. Luego tendremos una conversación con Estefanía y finalmente veremos una proyección de 20 minutos de los cortos que fueron resultado del taller con Estefanía esta semana. Así que eso es un poco para que sepan la programación. Bueno, nos dejamos con los cortos. ¿Está? Sí, ya está. Ayer encontré una foto del abuelo de militar, de la planchada, no sé qué sirve, de antiguo. La primera carta está fechada en 1994. Está escrita en una hoja tamaño carta rayada, con una virome azul oscuro, en letra cursiva apretada sobre el renglón. La mayor parte de esta correspondencia fue escrita desde mediados de los 90 hasta finales del 2000. En esos años podíamos encontrarnos con esas palabras escritas sobre la mesa del comedor o sobre nuestras camas. Aunque no hay un corte definido, la más actual anota el año 2007 en el extremo de una hoja oficio cuadriculada, en tinta azul claro con una gran letra imprenta. Qué idiotas a escribirte si te tengo tan cerca.
pero a veces necesito comunicarme de otra manera, no sé. Siento que sale mejor. Hace cualquier cantidad. Tuvo 30 alumnos para rendir este año. Para eso es bárbaro, pero en la casa es un desastre. Tiene una casa, un chalet, a todo vapor, hermoso. Y Marcelita es profesora de inglés. Bueno, vamos porque se nos hace tarde porque este hombre no sé qué va a hacer. Se va en la cama mirando la televisión. Mi chiquita. Hoy es 17 de junio. Estoy un poco apurada porque tengo que ir al colegio. Me gusta mucho. Ya no tengo tiempo para el tejido. En la escuela hice una casa. El techo y la ventana con palitos de escarbadientes. El cielo con algodón. El agua con arena que después pinté con pintura celeste. Los árboles con hojas de palmera y el caminito con las piedritas del gato. También hice sellitos con plantas y salpiqué pintura con un cepillo de dientes. Cuando tenga más tiempo te hago una remera. El domingo vamos a almorzar todas juntas. Voy a hacer canelones y postre de vainillas con duraznos y crema. Y budín de nueces. Creo que es a mediados de octubre, porque el de fútbol lo hacemos a mediados de noviembre, porque a mediados de octubre es el de mujeres. ¿Se cayó? Yo voy a ir me marca consumo por litro de nafta. Me marca los kilómetros. Tía. Con el negro, pero el negro no. Cuando una es chica quiere que todo el mundo te mire, hable de vos, te mime, en fin, todo sea para una. Pero cuantos más años tenés, más atrás dejas eso y si te llegan a besar delante de mucha gente o te acarician, la cara de la vergüenza traspasa el piso. Después tenía un evento, entonces todo esto no voy a salir ni nada, ni hablando tampoco. Tienen que ser mi ayudante. Y la ayudante. Esta es muy fina. ¡Oh, mira una burbuja! ¡Wow! ¡Una burbuja! ¡Mira una burbuja! Una burbuja, lluvia. A ver, ponétela acá en la cabeza, a ver qué hace. Pues me parece ese... ¿Qué? Fíjate si te la pone acá. Ojo la... Bajale un poquitito, amor. A ver, dale para el otro lado. Estás haciendo las cosas bien y por eso estoy muy feliz. Creo igual que no debes preocuparte demasiado porque, por suerte, nosotros ya estamos grandes y somos fuertes como vos. Y aunque a veces estamos tristes, nos podemos ayudar porque ahora estamos mucho más unidas. Te mereces cumplir tus sueños y objetivos. Porque aparte de ser hermosa, sos inteligente y grande. A veces te enojas y salís para cualquier lado. Decís cosas dolorosas. Pero lo bueno es que siempre llegan las caricias y la sonrisa. Te quiero mucho. Hasta el cielo.
Deseo que estés mejor, que el río con esa tranquilidad te haya liberado un poco aunque sea. Perdóname que no te acompañé. Sinceramente espero que vuelvas con una sonrisa y ese asunto que tenías en la cabeza se haya ido con la corriente. Yo me fui a dar una vuelta en bici. Vuelvo a las 20:30 porque a las 9 voy a conectarme a internet para chatear con mis amigas. A ver qué es. No. ¿Me está grabando? Sí. Ana. Quería informarte que esta vez no va a ser como las otras. Que nos peleamos y me mandás a vivir con mi papá y yo me voy unos días. Esta vez me voy a quedar, porque este también es mi lugar y yo no decidí nacer. Y con esto sé que te vas a poner peor. Pero vi a Miel acurrucada en el patio. La entré y la tapé con la manta que recién habías lavado. No te preocupes que después me encargo yo. Espero que te haya ido bien en el trabajo. Me voy. Cuando llegues, si querés, llámame. ¿Qué te haciendo? ¿Qué te ven? Sé que está todo mal, pero busquemos de salir de todo esto que nos está pasando. Tenemos que hablar mucho y no callar, porque así vamos a entendernos. Y entre todas vamos a encontrar el camino para estar mejor. Espero que te guste estar conmigo. Si Dios quiere, vamos a hacer muchas cosas juntas. No mueva la cama, que me hace María la cabeza, que me estoy muy mareada. ¿Por qué estás mareada? Escúchame, Agustina, te estoy diciendo que no me mueva la cama. Escúchame, Vicente, porque yo no estoy moviendo la cama. Me voy al club. Vuelvo cerca de las 8. Te quería decir que ayer me di cuenta de lo que es un abrazo y aprendí a disfrutarlo. Porque sentí que era sincero y estaba lleno de amor. Con las cosas que pasaron, una caricia debe ser muy valorada. Como un beso, un abrazo, un pequeño regalo, un te quiero. Si yo pudiera, les enseñaría a desvalorar el dinero y aprender a invitar a tomar un helado o ir a dar una vuelta u otras cosas. Quizás, con el paso del tiempo, cuando se sientan solos, nos llamen para decirnos las quiero. El nuevo cerró con la vez. Bueno, va. Uy. ¿Está bien? Hay días que estoy mal y no tengo ganas de estar. Y
todos me dicen, tus hijas. Y yo quiero estar bien por mí, porque me gustaría quererme. Pero hay días que no puedo quererme ni un poco. Postdata. Dejé las toallas en el mueble donde están las copas, en la parte de abajo. El volante derecho. Hay que ponerse, si se puede, un poco más para allá. Dale. Dale más, dale más. Bueno, a ver. Ahí quedó más o menos. Ahí está, vean. Escribo esto y ya las extraño, pero no me importa. Por eso quiero agradecerles, por ayudarme a no tener miedo y hacerme sentir segura de mí misma. Estoy muy contenta y espero que ustedes también. Cuídense mucho, no griten, no lloren. Quédense así como están, así no me pierdo de nada. Solo rieguen las plantas. Dejen esa soga que tengo que atar a la perra. ¿A las 2? Sí, a las 2. Si ato una, tengo que atar las 2. La pelota es dale, formo fácil. No me siento mal porque me hayas leído el diario, porque aunque me duele, eso ya quedó atrás, y es más lindo mirar para adelante. No podemos vivir pensando en las cosas que hicimos mal o las que ni siquiera hicimos. Por eso prefiero mirar para adelante. De lo único que sí me arrepiento a veces es de ser tan fría. Y entonces tiene unos cuernos acá, que Red no los tiene. Y entonces apenas, porque todos le tienen miedo a ese, hasta Red. Si una pelea Red contra ese, gana él. Si una pelea un pequeñito contra ese, va a ganar ese. Si es, A ese no le gana a nadie. nadie, hasta el papá y la mamá. No, en serio. A veces buscamos en los demás cosas que nos hacen mal y les pedimos que cambien. Y no nos damos cuenta que nosotras en alguna medida hacemos lo mismo. Quizás dentro de un tiempo puedas aceptar y valorar lo que somos. No hay gente mala, hay gente buena. La gente por distintas razones es como es. En realidad sí hay gente mala, pero también personas que se equivocan y se merecen otras oportunidades. Un día vas a encontrar a tus pares, a personas que congenian con vos. Mi vida es buena porque vos formás parte. Naciste para brillar. Ya lo desperté, ya está despierto. ¿Pero vos qué querés que te regale ese día? Un S10, ¿Qué es un S10? un teléfono. Un teléfono, el Samsung S10, este es el ¿Cuántos S7. teléfonos querés, Fabián? Pensé que te iba a ver, pero no nos encontramos. Me llevé tu campera azul con escocesa adentro y la otra negra de plush. En fin, te dejo mi pieza. Es toda tuya con mi ropa incluida. Quería pedirte un favor.
Si ves que las plantas tienen la tierra seca, les pongas agua, si no, no. Por la cochinilla. Igual yo el domingo a la noche vuelvo, así que nos vemos pronto. Me paso el día pensando y por ahí quiero distraerme y me zarpo en distracción. Salgo con mis amigas, llego tarde, etc. A veces me siento rara. Trato de entenderme, pero todo va muy rápido. Un día pienso en algo, pero el otro día es otra cosa. Sería mejor si lo pudiera decir con palabras, pero probablemente lloraría. No sé explicarlo bien, pero lo siento. No, esta es la ama, la árbol de esta planta. Eso es súper rico. Hace tanto que no te escribo que seguro te estarás preguntando el porqué de esta carta. No tengo claro por qué dejé de hacerlo. Tal vez sea porque perdí mi talento como escritora. Pero además te confieso que me da una vergüenza mirarte después de que la leas. De todas maneras tuve ganas y lo hice. Antes todo era un orden. Yo sabía dónde estaban mis hermanas y con quién dormían. Yo sabía de qué pieza era cada una de ellas. Hoy todo está desigual. ¿Estamos creciendo o hay algo que funciona mal? Ya está, la tienen, vale, la tienen, vale, la tienen, vale. ¿Qué? ¿La tienen? Empecé a delinearlos con lápiz, pero después me arrepentí. Después preferí que se mezclen como dos masas de azules que se juntan y se separan. En cada fricción siempre se llevan algo del No, otro. pero hay que...
Cuando yo nací, ya tenía 2 hermanas. Vivíamos en un departamento cerca del centro. No recuerdo los espacios. En las fotos de esa época los fondos no se dilucían. Se puede ver un cierto desorden, como que las cosas no tenían un lugar propio ni una utilidad concreta. Cuando llegó la más chica nos mudamos a una casa medio a hacer frente a una plaza. Crecimos y nos amoldábamos a la casa y la casa mutaba a las necesidades de la familia. Tuvimos un montón de perros de los que ya ni recuerdo el nombre. Pasábamos horas jugando con las hamacas y trepadas a los árboles. Algunas noches improvisábamos algún baile o una función de títeres. Los abuelos vivían en una casa chorizo con un galpón enorme en donde funcionaba su pequeña empresa de transporte y a donde mamá se fue a trabajar después de la separación de papá. No es una casa muy luminosa, pero nos reímos y corrimos tantos kilómetros. La casa frente a la plaza se llenó de animales y de plantas. Una pequeña selva urbana con hámster, peces, loros, perros, gatos y variedad de plantas. Dibujamos todas las paredes de todas las habitaciones con ayuda de amigos que venían y se quedaban todo el día, hasta que la crisis del 2000 nos empujó a todos a la casa chorizo de la abuela. Si alguna venía con el novio se tenía que ir a dormir a la cabina del Scania en donde estaban los muebles de la casa frente a la plaza. Mamá se iba a veces a dormir al terreno de la vuelta en donde había una pequeña construcción con una habitación, un baño y una cocina en medio de un jardín de 25 metros. Más tarde mi hermana mayor se quedaría a vivir ahí. Yo extrañaba la antigua casa. Mucho tiempo pensé que volvería a vivir ahí. Con la venta del camión compramos esta casa que es grande, antigua y luminosa. Nos mudamos mientras estaba en obras, durmiendo por las noches con olor a Portland, desayunando con electricistas, plomeros, yeseros y herreros. Al principio vivíamos todas juntas en la parte de arriba, mudándonos de habitación, intercambiándonos los muebles, hasta que cada una con el tiempo fue ocupando su lugar y estableciendo pequeñas viviendas dentro de la casa, con cocinas, baños y horarios propios. Los que entran siempre se pierden entre las intersecciones y los límites imaginarios, entre las voces de una y la otra. Mi sobrino cree que vivimos en un edificio como el que alquila su papá, con la diferencia de que acá puede abrir cualquier puerta. Una casa es una construcción destinada a ser habitada. Lo primero que hay que tener en cuenta para dicha construcción es la calidad del suelo y el peso que va a tener la vivienda.
Quiñé búfalo, pucó. Que pane afun, quiñé somo búfalo. Pleit putalufu, ni caruma pumeu, lecentule lumatu. Ni eneu chipu, weichafe pauni, tranun ni alcuan, quiñé chirupa, ni ul, inameu, ni ekun. Lan, wispiremeu, ilelka fini pauni, ni pichiqueche, ñum fini. Huelualum nuten kisulen, fochofin inche ni punamun pu pichileufu leleke piñay. Chifeleco huichui pu currameu, walwali chingu seleyeu ni pali pali. Tupamulen fau, quintun chilufu ni lufin tufachi y cal, chi changlinco chaicaseyeu engum pu folil. Inche ni wilikurin, uno ingunio tisuan meu tufachi nal leufu. Cachamentu fini, kaimutu fini aimen cachu, quintu nalu mapu. Inei elufi tufeichi pusumel katakun, ungumulelu inam lambrado meu. Ay, que me encanta poder verlos en esta calidad también, en esta pantalla. Hacía un montón que no los veía también, todos juntos. Bueno, la primera pregunta la quería hacer en relación al primer corto, que es bueno, el más largo de los cortos, de 20 minutos, un proyecto grande del 2021, me imagino que ha trabajado en pandemia. Sí, ese es el último. ¿Se escucha por el micrófono? Y que, claro, es el último que realizaste, ¿no? Del 2020, los otros son todos previos. Claro, lo aclaro también porque parte también un poco de cómo hacer una casa, sobre todo la técnica y la temática. Ya conocieron a toda mi familia. Pero bueno, se desprende un poco de, y aparte de estar trabajando en el taller de este docente con el que yo empecé a hacer, que volví al cine, un poco con Gustavo Galupo y Carolina Rimini, de haber ido a talleres de cine experimental, de cine documental y cine de archivo. Ahí yo volví a hacer cine, que hacía mucho que no hacía porque me había volcado más al dibujo. Pero bueno, fue importante el acompañamiento de ellos dos también, por eso. Perfecto. Y en esta obra, que Acordate, dame un beso al despertar, trabajaste a partir de cartas, de un cuerpo de cartas familiares, entonces los años 90 hasta el 2000. Si puedes contar un poquito cómo fue ese trabajo, también de selección del material y después todo el trabajo de rotoscopía y las distintas técnicas que aparecen en el corto. Sí, mi forma de trabajar es bastante caótica, soy muy desordenada. Lo que tenía así en un principio eran muchos videitos grabados con el celular y adentro de una carpeta de Drive o en un disco. Y lo primero que empecé a investigar era un poco la técnica de rotoscopía, que me llamaba la atención y nada, eso, empecé a hacer planos y ya en un momento tenía muchos planos hechos de esos videos. Y después surgieron las cartas. Mi mamá tenía guardadas todos los dibujos, todas las cartas, todo desde cuando éramos chiquitas. Y era mucha cantidad, de hecho no llegué a leerlas todas para el trabajo porque en un momento era una saturación de información que iba a ser imposible hacer un recorte y que de alguna manera cada una de mis hermanas y mi mamá y mi abuela también siempre rondamos un poco por los mismos temas porque las obsesiones nos arrastran para toda la vida, creo. Así que bueno, ahí me ayudó una amiga que se llama Kiki Noya, que es la que corrigió y editó algunos de los textos de esas cartas. Pero bueno, ahí la selección fue un poco cómo jugaban esas cartas con las imágenes. Que fue ir y venir. Este corto tuvo muchos cortes, hubo uno que duraba 45 minutos,
pero porque también en un momento las combinaciones eran infinitas de esta imagen con esta carta. Pero bueno, lo fuimos armando ahí medio a poquito, sin apuro. El proceso duró 3 años. Está bien, no trabajaba todos los días sobre el proyecto, pero bueno, hay que alejarse. Creo que hoy es una de las primeras visualizaciones que tuve con más distancia. Pero bueno, sí, hay que ir alejándose para poder ver los errores también, ¿no? Y ahí en ese corto está tu mamá, tus hermanas, tu abuela también. Es como también de las relaciones como familiares entre mujeres, ¿no? También se los iba mostrando también para ver si no se sentían expuestas, porque es un poco... Hablo siempre desde mí o estos últimos trabajos que hice, porque siempre me da como mucha cosa sentir que estoy invadiendo al otro en temas de documental, ¿no? Cómo retratar al otro siempre me genera mucha contradicción. Entonces, si cometo un error, lo cometo conmigo de última, que no pasa nada. Pero cometer un error con el otro siempre me da un poco de culpa. No me lo perdonaría. Pero no, a mi familia le encantaba, qué sé yo, ¿viste? Tu familia siempre te dice que es hermoso, que está bien. Sí, además, bueno, en relación a eso también te iba a preguntar como en el potencial que tú ves de trabajar el documental animado, que es muy distinto a trabajar un documental como en formato tradicional o una ficción. Pienso que también es más libre el trabajo que se puede dar ahí, también más onírico, ¿no? Entonces también ahí hay como... Sí, se puede enmascarar algo de la realidad y ficcionar un poco más. Pero de todas maneras, todas las imágenes están manipuladas, sean vivas, de acción real o animación. Lo que sí, un documental es más explícita esa manipulación, entonces te permite jugar como con más capas de significados, pero sí, eso es el potencial que le veo al documental animado. También, bueno, el trabajo sonoro es interesante. Creo que también hay sonidos como del mismo proceso de impresión y de lo laborioso de la rotoscopía. Entonces, si me puedes comentar un poco cómo fueron esas decisiones. Sí, el sonidista me quiso matar todo el tiempo, pero por eso, porque soy muy desorganizada y igual lo que trato de... Porque tengo ideas muy claras también del sonido cuando estoy montando. Cuando voy montando la imagen, las voces, sé que quiero que se escuche. Así que lo que le entrego es un borrador y él va haciendo observaciones y limpiándolos un poco. Y después lo que pasó también con la voz en off, que la fuimos a grabar a un estudio y todo. Yo la había grabado con el celular en un primer momento y no me salía. Como que lo que daba el celular era una cosa más íntima, de estar hablándole cerca a alguien. Y finalmente regrabé los audios con el celular. Está bien, está todo medio sucio, roto, que juega bastante igual con la estética, así que me gusta también ese ruido. Que no es para todos los proyectos, entiendo, pero bueno, así fue un poco el trabajo con el sonido. Y bueno, te quería preguntar también por los referentes para tu trabajo. Mencionaste a Galupo y no sé si es que hay otros directores, directoras como que te inspiren en lo que haces o si más bien buscas como una experimentación propia también a partir de ciertas herramientas. Sí, yo vengo de una escuela de cine que capaz que en todas las instituciones es un poco igual, pero es una enseñanza muy tradicional, muy clásica, muy del camino del héroe. Y cuando empecé con estos talleres con Gustavo Galupo, lo que me abrió la cabeza al medio fue conocer a todos estos realizadores amateurs de los 60, de la nueva ola experimental de Estados Unidos, Agne Varda. Así que esos son un poco mis referentes y después también de otras disciplinas. No sé, trato de
de ver un montón que se está haciendo en el ámbito contemporáneo, en el dibujo, la danza, el teatro. Trato de estar ahí un poco atenta porque aparte me llama la atención, me gusta, me encantaría, no sé, me encantaría ser escritora, pero porque no puedo. Pero me llama la atención todas las otras disciplinas, así que trato de estar ahí al corriente de lo que pasa. Bueno, además tu propia práctica artística es bien diversa, ¿no? También cómo es la diferencia para ti de haber como vuelto a la imagen en movimiento en relación a otros proyectos más de ilustración o de previos que hayas realizado. Sí, a ver. No sé, antes sentía que bueno, cuando dejé de hacer cine y me puse muy a hacer talleres de dibujo, no estos talleres de dibujo de ilustración o de personajes o de fondos. Eran talleres de dibujo más gestuales, más de encontrar la línea personal, del error y pensé que no iba a volver nunca más a hacer cine. Pero ahora, y hacía dibujos fijos y todo tipo para obra plástica, y ahora me encuentro con que cada dibujo que hago lo tengo que animar, algo tengo que hacer, algún movimiento mínimo, aunque sea un loop de 8 frames, no sé. El dominio de las piedras lo encontré increíble, muy fuerte. El más naif de todo para mí, sí, pero bueno. No, pero me parece como muy actual. Me imagino que siendo el 2017 está inspirado también como por todo la ola feminista también de Argentina en ese momento. Sí. Y eso, como lo ves desde el presente también, donde hay como un regreso, ¿no? También un retroceso en muchos derechos de las mujeres. Sí, esta semana para Rosario, para mi ciudad, aparte fue terrible porque hubo 3 femicidios en muy pocos días. Y bueno, yo igual veo que de alguna manera soy muy positiva, algunos me dicen, pero que nos estamos reagrupando a pesar de que nos sacaron esos espacios de lucha en común, el espacio público, como que creo que vamos a terminar ganando otra vez las calles y que esto no va a avanzar. Yo tengo esa esperanza, aunque sea lo contrario, sí. El presidente ahora nos acusa de la baja de natalidad por el aborto legal, así que igual, bueno, ojalá que lo único que le quede sea la vergüenza de haber sido presidente. Te quería preguntar un poco también sobre este proyecto más comunitario que realizaste con la Municipalidad de Rosario, de este libro Rosario para colorear. ¿Cómo fue el trabajo con otros artistas, con los barrios también? Sí, ese trabajo en realidad fue como apliqué quedó mi nombre pegado a la responsabilidad, pero fue un trabajo colectivo que también surgió en medio de la Escuela para Animadores, de un grupo de estudiantes, y nos dividimos los barrios de la ciudad y los dibujamos y hicimos una autoedición con la plata que nos dio la municipalidad. Editamos el librito, que era un libro de 30 y pico de páginas, y eso, no sé cómo contar que... Porque no tiene mucho más desarrollo que un grupo de amigos que se proponen retratar los barrios y cada uno se tomaba un colectivo, iba en bicicleta y paseaba un rato por ahí a ver qué cosas eran las que más le llamaban la atención. Y era muy libre, cada uno con su propia línea, tampoco era que era el dibujo, el típico dibujo de revista para colorear, como cada uno lo hizo con su estilo personal. Y después, no me acuerdo, sí hacíamos actividades para que esa revistita circule y imprimíamos dibujos grandes para que los chicos ahí en las plazas, en los parques pinten. Pero después
No me acuerdo como si las vendíamos, creo que no, pero no me acuerdo. He perdido la memoria. Casi 10 años ya de... Sí, más, no me acuerdo. ¿Qué año era? 2017. Hace 10 años, sí. Bueno, quería abrir la palabra por si habían preguntas, comentarios para Estefanía los asistentes. Hola. Hola. Me llamo Anki, soy de tercer año de la carrera de audiovisual. Y quería hablar, bueno, vimos, ¿cuánto fue en total? ¿Cinco? Me gustó mucho que en todas las obras se veía mucho tu marca, por decirlo así. No, yo no te conozco, pero se nota que todo lo hiciste tú. Eso fue maravilloso. Me caló mucho el primero, fue muy bonito, muy personal. Gracias. Y me gustó eso, lo artesanal, lo icónico, lo tuyo. El detalle de la impresión de las hojas, cuando la impresora está mala y se ven esas líneas, a mí me encantó porque, bueno, estamos acostumbrados a que de repente en la técnica todo tiene que ser muy pulcro, todo tiene que ser claro, el sonido se tiene que escuchar bien, y eso también que dijiste de que grabarlo con el celular le da un toque más bonito, más bacán. Sí. Le encuentro toda la razón. Fue una obra que de verdad creo que va a servir como inspiración, no solo para mí, sino para hartos compañeros, porque es como mostrar una marca tuya. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, también eso de aprender a trabajar con los recursos que uno tiene, ¿no? Yo tenía esa impresora que imprimía mal y no me iba a quedar con las ganas de hacerlo, qué sé yo, imprimía así. Y el escáner, ese movimiento que ven en los frames, también estaba medio roto y había un pedacito que escaneaba mal. Entonces, bueno, ya está. No. Es lo que tengo. Hay que ponerlo como hacia abajo. Vale. ¿Aló? Me olvidé de mencionar otra cosa también que ¿al revés así? Ya. Otra cosa también que me gustó el formato que tenía porque se notaba, por decirlo así, que querías mostrar unos recuerdos. Uno cuando recuerda algo no recuerda con todo detalle, todo, sino que lo principal en este caso que eran personas, que es lo que más dibujaba, y el resto estaba como con grano, borroso, con el efecto de la impresora. Es un bonito detalle, de verdad. Entonces, admiré mucho esa obra. Muchísimas gracias, me alegro. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí. Hola, soy Francisca, también compañera de allá para allá. Me gustó mucho tu trabajo y me gustó mucho el dominio de las piedras. ¿De dónde es? ¿Cómo se te ocurrió de alguna forma como crear esta estética como la que se ve que tienes, que es como un poco más simple, un poco más sucia? Eso, como de dónde se origina la idea, y me recordó mucho un poco a que es un libro que ahora hay una serie en Netflix que es El diario de la criada, una cosa así. El cuento Yo de la lo criada. hice antes. El cuento de la criada. Perdón, sí, eso. Gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Antes de empezar a tomar talleres de dibujo, siempre antes, yo tenía una línea de ilustración bastante como cuento infantil, una cosa así. Y un profesor una vez me dijo, dedicate a otra cosa, como no servís para dibujar. Y me sirvió, porque me di cuenta, como que en un momento me pidió perdón por ser tan brusco, y me dijo una frase así como, en realidad no veo que estés siendo genuina, no te creo, como que esto no es tuyo, es como contaminación de un montón de cosas que te deben gustar, pero que hay cosas que a veces a uno le gustan y no por eso tiene que hacerlas igual, ¿no? Como puede admirarlas, como qué bueno lo que hace aquel, pero yo debo hacer otra cosa, o no, sinceramente no es como me sale a mí. Así que ese corto fue uno de los primeros que me largué a hacer con lo que me salía realmente dibujar, sin forzarlo. Y estuvo como, lo hice en 6 meses,
fue en el 2015 se empezaron a hacer las primeras marchas del Ni Una Menos en Rosario, en Argentina, y lo hice al calor un poco de esas luchas, el corto. Y estuvo 2 años en mi computadora, sin mostrarlo, hasta que un amigo la agarró y le puso música, porque lo que no tenía era eso, ni sonido ni música, y ese fue el proceso un poco del dominio de las piedras. ¿Alguien más por aquí? Anímense. Sí. Tienes que ir hacia abajo. Okay. Hola. Hola, Javi. Te quería preguntar por el último que vimos, me parece, que estaba, no sé si es Mapuzungún o es otro. Quería preguntarte por ese corto, cómo lo hicieron, quién hablaba, qué. La autora de la poesía se llama Liliana Calao, que ella es mapuche, pero está aprendiendo su idioma porque no, como que había desconectado, había parte de la familia de ella que ya no lo hablaba. Yo no la conocí personalmente. Este es un proyecto en donde a los animadores les llega la poesía y la voz en off ya grabada. No tenemos contacto con el poeta. Eso es un poco criticable, pero es así. A veces las condiciones son esas. Pero desde el Parque de España nos dan la total libertad de hacer lo que querramos. No hay correcciones, de hecho. Vos entregas un material y es así. No, nadie te va a decir, no, porque tal cosita. Eso tengo para contar, no hay mucho más. ¿Y el proyecto en sí de qué era? ¿Cómo qué trataba? En el Festival Internacional de Poesía que se hace en Rosario hay una sección que es poesía originaria, que se llama Lengua Madre, y ahí se graban a poetas. Después quedan, creo que se invita a 5 poetas de lenguas originarias, y esas poesías van durante el año a parar a animadores que hacen una pequeña animación. Y el proyecto que se llama Lengua Madre, están todos los clips subidos a internet, por si quieren ver más. Gracias. ¿Está bien? ¿Te contesté algo? Seguimos Me hablando inventé todo. después, ya. ¿Cata? ¿No? Bueno, no sé si quieres agregar algo más de algún corto o pasamos ya como a hablar del taller de esta semana y de lo que van a presentar. No, hablemos del taller, de la gente. ¿Cómo fue la metodología de trabajo? ¿Cuáles fueron los encargos que se realizaron? Y cómo ves los resultados también del proceso. Un desastre. No, eso le comentaba un poco hoy. Cambié el programa varias veces porque quería traer muchas cosas, pero después me daba cuenta que no me daba el tiempo. Lo que yo quería plantear era que a partir del dibujo, de las formas básicas de la línea, el punto, se podía ya expresar un montón de cosas, ¿no? Y agregándole animación con la cadencia de movimientos, con moverlas en el espacio rápido o lento, también era suficiente, que no había que ser un virtuoso de las caminatas y de los movimientos. En animación se acostumbra mucho, o por lo menos lo más mainstream, pero también hay gran parte de lo autoral que basa sus animaciones en la vida real, ¿no? En cómo se mueven las cosas en la vida real, que un dibujo no tiene por qué cumplir esa regla. Y bueno, hicimos 3 ejercicios, uno de cine abstracto, o sea, un poco en los pioneros y en esto, la mancha, el color y la forma, como materia sensible, y trabajando con muy pocos materiales, solamente con un dibujo, que ya se puede hacer algo,
Y el segundo ejercicio fue un poco más complejo, como con muchos pasos. Primero había que elegir unas cartas, con esas cartas había que hacer un cuento, con ese cuento había que hacer un storyboard, con ese storyboard había que recortarlo y pasárselo a los compañeros, que con esas nuevas imágenes iban a escribir una poesía, y con esa poesía hicieron un corto. Y el último fue animación que se dividieron en grupos, hicimos animación progresiva, que eso, lo que tenían que hacer esa animación basada en un guión sonoro que les pasaba el otro grupo. Así que bueno, distintas metodologías como para romper también la forma clásica de empezar siempre por un guión, ¿no? Bueno, se puede arrancar los proyectos de distintas motivaciones. Los pies forzados también, como de... Sí. Genial. Bueno, comentarles que este es el segundo taller Alquimia, también dejar los invitados para el tercer taller que se va a realizar la semana finaliza el 25 de septiembre. El tercer taller es un taller de grabado animado y viene una animadora mexicana que se llama Amanda Woolrich. Así que con ese taller finaliza Alquimia, esperamos que pueda haber una segunda edición. Pamela Barros, ¿dónde está? Ah, está Pamela, ella es la organizadora. Sí, un aplauso para Pamela, por favor. Mitad de Viña, mitad valdiviana. ¿No? Quien tiene un trabajo de animación muy, muy interesante también y que ha levantado este proyecto gracias también a los fondos de cultura, que es muy importante destacar la importancia de seguir manteniendo estos fondos en todas sus líneas. En este caso es la línea de formación de públicos. Entonces eso como para lo que sigue. Y bueno, yo creo que podemos ver los cortes y tal vez después también los mismos realizadores pueden comentar sobre la experiencia. Hacerle preguntas a los realizadores. Eso. Dicen que para tener una buena idea hay que olvidar el nombre de un objeto de la casa. Ayer te vi dibujando tu carta favorita en una de esas cosas con las que uno se limpia la boca, y hoy antes de partir la puse en tu bolsillo. Desde allá arriba se ve el mar. Imagino algo tibio, como el aire que pasa entre tus manos mientras aplaudes. Cuando vengas volviendo, mándame una señal intuitiva. Yo te espero aquí. Soñar lo mismo. Las mañanas para aprendernos de memoria. Nuestra casa de madera para refugiar las dudas y los miedos. Tender lo mojado, lo húmedo al sol. Dejarnos acariciar por las flores. Sobre la mesa, 2 platos, bajo el recorrido de las nubes. Ir de aquí para allá por tu espalda. La cama es el mantel. Llevo jardines dentro, y con ellos visitamos estrellas. Cuando recibo la llamada del mar, comienza la aventura. En ella me pierdo y olvido quién soy. Me distraen los zumbidos de aquellos que perdieron el camino. Toca desenmarañar para alcanzar lo que dejé arriba de la montaña. Llorar y celebrar los amores pasados. Cada una de estas acciones forma parte del cuidado de un jardín.
El caballo que nunca me regaló mi padre tenía entre sus patas un mensaje. ¿Quién eres? Quizás una pequeña particular con sueños, quizás muerda rodeado de seres oscuros. O quizás mi padre, trayendo el pan entre sus brazos, y comer el pan y tomar el vino que quedó sobre la mesa luego de una pelea. Ya no colgará las fotos familiares, ya no habrá cachipín con mi hermano por el martillo de juguete. Casa imaginaria, ya no quiero ir al circo con animales. Estoy dejando de ver, ya no te veo como antes, te huelo a humo. Préstame tu apetito, compárteme tu sabor, este plato ya no es mío. Está atardeciendo más temprano, y yo todo despeinado, frente a un tacto meloso, que me hundo. Palpo con la mano en alto, pero esa casa ya no es mía. Varias décadas más allá, veo un futuro verde, lechugoso, repollesco. Incluso se parece a ti, de que me perdí. Con motas rojas, disfraz de flor, susurras tus trazos saturados, envueltos en pliegues vegetales. Prefiero no explicar. Ahora eres un fantasma, bien visible, déjame decirte. Chocas contra las paredes, no vuelas, pero te veo y me asusto. Te propongo un número, el que ya me has visto. Píntate de blanco, ponte una nariz, un malabar, disfraz de mí. Caricaturas, bonitos, televisión. Un plan para destruir el mundo y dominar la humanidad. Estoy pensando demasiado adelante, no he podido quedar dormido. ¿Por qué me enfocas? Apaga la luz, tengo sueño. Espejismos propios, ¿no? Un desierto rojo, un recuerdo. Rey manzano, exquisitos rojos. ¿Qué? De mi amado un hogar bermejoso. La gracia plena de un techo con viva naturaleza. La gracia plena de frutos sanos y verdura en primavera. Estrellitas bailando juntas en mi ventana. Rodean al sol con ternura, así mientras descansa la luna. Así descansan tus momentos. Te desvaneces en el desierto.
Una playa, una huapi, una tokikura al cuello. Es largo el camino en el viaje de las almas. La muerte es la vida de todos los seres. La vida es la muerte de la vida. Que viva la vida y que muera el cemento, la retro y el capital. Que viva la vida para todos los seres vivos y que las trombas, vientos y meulén limpien el camino de las almas en el Lafken, hacia una huapi, por un largo camino, con una tokikura en el cuello. Cuando no haya quien recuerde,
cuando el fruto no se consuma, cuando caiga el último de los hombres, sin gloria ni batalla, cuando lo valioso se vuelva insignificante y lo insignificante se vuelva oro, y el oro se vuelva polvo, y polvo a polvo todo se vaya. Cuando no haya nadie para nombrar lo que no necesita que se nombre, mientras haya un sol que salga, yo quiero ser mar. El refugio contiene el tesoro del almíbar. La higuera que allí yace sabrá entregar la ruta. Y el ancho camino develará otro rumbo y quizás otra ribera. Y la bestia, salvaje, macabra, dulce, anunciará la liberación, la posibilidad, el fin. Y lo que creías firme, consagrado, a polvo y escombros reducido quedará. Retornarás al valle y el almíbar fermento será. Y bueno, no sé si quieres comentar algo sobre los cortos o alguien de los equipos que pueda tal vez decir unas palabras de cierre sobre el proceso. No sé si alguna quiere decir algo, algunas palabras. Parece que no. No, bueno, la idea era que podamos divertirnos, también hacer algo lúdico, aparte de algo serio, porque no es que el juego siempre... El juego puede ser serio, eso, para decirlo en una frase más o menos cerrada, y creo que se logró. Hemos pasado 5 días divirtiéndonos y haciendo lo que nos gusta. Más allá de los resultados, que algunos pueden gustarnos más o menos, pero bueno, es el camino para seguir aprendiendo aparte. Perfecto. Bueno, entonces creo que podemos dar cierre ya a la actividad. Un aplauso final para todos.
Y una foto aquí adelante, del taller, ¿sí, no? ¿O todos? Todos, ya, todas y todas.